Hay una frase que, cuando la escuchas por primera vez, puede sonar como un simple eslogan motivacional. 3 palabras cortas, fáciles de olvidar. Pero si te detienes un momento y la analizas en profundidad, te das cuenta de que esa frase resume uno de los principios más poderosos que rigen la vida de cualquier ser humano sobre la Tierra. La frase es esta: si lo crees, lo creas. Ahora bien, antes de que tu mente la descarte como algo que ya has escuchado antes, quiero que consideres algo. Todo lo que existe hoy en tu vida, absolutamente todo, comenzó primero como un pensamiento. La casa en la que vives, la relación que tienes, el trabajo que haces cada mañana, la cuenta bancaria que tienes o que te gustaría tener. Todo eso, sin excepción, fue primero una idea dentro de la mente de alguien. Incluso las cosas que no escogiste conscientemente llegaron a ti como resultado de los pensamientos que estuviste alimentando, muchas veces sin darte cuenta. Y aquí está el problema que afecta a la gran mayoría de las personas. No saben que están creando su realidad todo el tiempo. Despiertan cada mañana con los mismos pensamientos de ayer. Se dicen a sí mismas las mismas cosas de siempre. Repiten los mismos patrones mentales. Y después se preguntan por qué su vida no cambia. La respuesta no está afuera, no está en la economía, ni en la suerte, ni en las circunstancias. Está en lo que ocurre dentro de sus cabezas, cada día, cada hora, cada conversación interna que sostienen consigo mismas. Lo que vas a aprender en este video no es filosofía barata. Es un principio mental real, documentado, aplicado por algunas de las mentes más brillantes del desarrollo personal en el mundo entero. Uno de ellos es Brian Tracy, uno de los autores y conferencistas más influyentes de los últimos 50 años, cuyas enseñanzas han transformado la vida de millones de personas en todos los continentes. A lo largo de este video, vamos a explorar sus ideas junto con conceptos fundamentales sobre cómo funciona la mente humana y por qué algunas personas logran resultados extraordinarios, mientras otras permanecen atrapadas en los mismos ciclos durante años. Pero hay algo que necesito advertirte desde el principio. Si crees que este video es sobre pensar positivo y ya, estás equivocado. Lo que vamos a hablar aquí va mucho más profundo que eso. Vamos a hablar de cómo tus creencias invisibles están tomando decisiones por ti en este momento. Vamos a hablar de la diferencia entre desear algo y realmente creer que es posible. Y vamos a hablar de qué hace falta para cambiar todo eso de manera real y duradera. Quédate hasta el final, porque lo que viene puede cambiar permanentemente la manera en que ves tu vida. Piensa en cualquier cosa que exista en el mundo físico: un edificio, un puente, un negocio, una familia construida con amor, un proyecto que tardó años en desarrollarse. Ahora pregúntate, ¿de dónde vino todo eso? La respuesta siempre es la misma. Antes de que existiera en el mundo real, existió en la mente de alguien. Toda construcción humana, sin importar su tamaño o su complejidad, comenzó siendo un pensamiento invisible que alguien decidió alimentar, sostener y convertir en acción. Esto no es metáfora, es el proceso exacto por el que funciona la realidad humana. Ningún resultado surge por accidente. Ningún hábito aparece de la nada. Ninguna decisión ocurre en el vacío. Todo lo que hacemos, todo lo que elegimos, todo lo que construimos o destruimos en nuestra vida, nace primero en ese espacio invisible que llamamos mente. Los neurocientíficos llevan décadas estudiando cómo los patrones de pensamiento influyen en el comportamiento humano. Lo que han descubierto es fascinante. El cerebro humano tiene una tendencia natural a buscar en el exterior aquello que ya existe en el interior. Dicho de otra manera, lo que piensas con frecuencia y con intensidad termina convirtiéndose en la lente a través de la cual interpretas todo lo que te ocurre. Si constantemente piensas que el dinero es difícil de conseguir, tu cerebro comenzará a filtrar la realidad de manera que confirme esa creencia. Si piensas que eres una persona capaz, tu mente buscará evidencias de esa capacidad en cada situación que enfrentas. Y aquí está lo que pocos se detienen a considerar.
Este proceso ocurre todo el tiempo, te des cuenta o no. No existe un momento en que tu mente esté en pausa. No existe un día en que tus pensamientos no estén moldeando de alguna manera tu manera de actuar, de hablar, de relacionarte con los demás y con el mundo. La pregunta no es si tus pensamientos están creando tu realidad. La pregunta es si lo están haciendo a tu favor o en tu contra. Brian Tracy, quien ha dedicado más de 4 décadas a estudiar los hábitos mentales de personas altamente exitosas, llegó a una conclusión que parece simple, pero que tiene consecuencias enormes. Las personas exitosas piensan de manera diferente. No tienen más inteligencia, no tuvieron necesariamente mejores oportunidades. Lo que desarrollaron fue una forma distinta de dirigir su mente. Aprendieron a enfocar sus pensamientos hacia lo que querían construir, en lugar de enfocarse en lo que temían perder. Cada pensamiento que tienes hoy es una semilla. Algunas de esas semillas producirán frutos que verás dentro de semanas. Otras tardarán meses o años en manifestarse, pero todas, absolutamente todas, están siendo plantadas ahora mismo. La pregunta que debes hacerte no es ¿cuándo vas a cambiar tu vida? La pregunta real es ¿qué estás sembrando hoy? Existe una ilusión muy cómoda en la que vive la mayor parte de las personas. Es la ilusión de la neutralidad. La idea de que, si no estás haciendo nada especial, si no estás tomando decisiones grandes, ni dando pasos importantes, entonces simplemente estás esperando, en pausa, sin avanzar ni retroceder. Como si fuera posible detener el tiempo y quedarse quieto mientras el mundo sigue girando. Esa ilusión es completamente falsa. Tu mente nunca está en pausa. Mientras lees estas palabras, mientras vas al trabajo, mientras comes, mientras tienes una conversación o mientras simplemente estás sentado mirando por la ventana, tu mente está activa, está procesando información, repitiendo creencias, reforzando hábitos de pensamiento, construyendo interpretaciones sobre lo que eres y lo que mereces. Y cada vez que ese proceso ocurre sin que tú lo dirijas conscientemente, es tu programación automática la que toma el control. ¿Qué es esa programación automática? Es el conjunto de pensamientos, creencias y patrones que has acumulado a lo largo de toda tu vida. Algunos los recibiste de tus padres, otros los aprendiste en la escuela. Muchos llegaron de experiencias dolorosas que dejaron una huella en tu manera de ver el mundo. Y lo más importante, la gran mayoría de esas creencias nunca las elegiste. Simplemente llegaron, se instalaron, y con el tiempo se volvieron tan automáticas que ya no las cuestionas. Las das por ciertas. Las tratas como si fueran hechos objetivos sobre la realidad, cuando en realidad son solo interpretaciones. El peligro no está en tener pensamientos negativos de vez en cuando. El peligro está en no darse cuenta de que esos pensamientos están ocurriendo, en dejarlos correr sin control, en alimentarlos con la atención y la energía que podrían estar dirigiéndose hacia algo completamente diferente. No elegir conscientemente lo que piensas no es una postura neutral. Es en sí misma una elección. Es la elección de dejar que el piloto automático controle el avión de tu vida. Y el piloto automático no tiene ambición, no tiene sueños, no tiene objetivos. Solo repite lo que ya conoce. La buena noticia es que este mecanismo funciona en ambas direcciones. De la misma manera en que un pensamiento negativo repetido construye una realidad limitada, un pensamiento positivo, claro y sostenido puede comenzar a construir una realidad completamente distinta. No de un día para otro, no de manera mágica, sino a través de un proceso gradual en el que la mente comienza a buscar oportunidades, posibilidades y caminos que antes simplemente no veía, no porque no existieran, sino porque el filtro mental no los dejaba pasar. Cada día que pasa sin que dirijas conscientemente tu mente es un día en que alguien más, o algo más, está tomando las decisiones por ti. ¿Cuántos de esos días te puedes permitir seguir regalando? Si le preguntas a alguien por qué no ha alcanzado sus metas, lo más probable es que te dé una lista de razones externas. No tuve las conexiones correctas. No tuve el dinero suficiente para empezar.
El momento no era el adecuado. Las circunstancias no me lo permitieron. Y en algunos casos, puede que haya algo de verdad en esas razones. Pero en la mayoría de los casos, esas explicaciones son solo la superficie. Debajo de ellas hay algo mucho más poderoso que nadie menciona porque nadie lo ve. Las creencias invisibles. Una creencia invisible no es algo que reconoces fácilmente. No aparece escrita en ningún lugar. No la enseñan en las escuelas. Es simplemente una convicción profunda, muchas veces inconsciente, sobre lo que es posible para ti, sobre lo que mereces, sobre cómo funciona el mundo y cuál es tu lugar en él. Y esa convicción, aunque invisible, actúa como un filtro permanente que determina qué decisiones tomas, qué oportunidades percibes, a qué personas te acercas y ante qué desafíos te detienes. Veamos cómo funciona esto en la práctica. Supongamos que una persona creció escuchando constantemente que el dinero es difícil de conseguir, que la vida es una lucha y que solo los que tienen suerte o contactos llegan lejos. Esa persona puede tomar todos los cursos del mundo, puede leer todos los libros de desarrollo personal que existen, puede incluso tener una oportunidad real frente a sus ojos, y aún así va a sabotearla. ¿Por qué? Porque en algún lugar muy profundo de su mente hay una voz que le dice que eso no es para ella, que algo va a salir mal, que no está lista, que no lo merece. Esa voz no habla en voz alta, pero habla todo el tiempo. Las creencias limitantes no son solo pensamientos. Con el tiempo, se convierten en identidad. Dejan de ser algo que piensas y se convierten en algo que eres, o al menos en algo que crees ser. Y cuando una creencia forma parte de tu identidad, cuestionarla se siente amenazante. Se siente como si estuvieras cuestionando quién eres. Por eso tanta gente se aferra a sus limitaciones incluso cuando tiene evidencia clara de que podrían superarlas. Brian Tracy habla con mucha claridad sobre este fenómeno. Sostiene que la mayoría de los límites que experimentamos no están en la realidad objetiva, sino en la interpretación que hacemos de esa realidad. Dos personas pueden enfrentar exactamente la misma situación y una verá un obstáculo insuperable, mientras la otra verá una oportunidad disfrazada de dificultad. La diferencia no está en la situación, está en el sistema de creencias con el que cada una interpreta lo que está viviendo. Lo que hace que las creencias invisibles sean tan poderosas es precisamente que no las cuestionamos. Las aceptamos como verdades absolutas porque las hemos repetido tanto, durante tanto tiempo, que se sienten completamente reales. Pero la pregunta que debes hacerte es esta: ¿tus creencias actuales te están acercando a la vida que quieres o te están alejando de ella? Porque si la respuesta es que te están alejando, entonces el primer paso no es cambiar tus circunstancias. El primer paso es cambiar lo que crees que es posible. Brian Tracy no llegó al éxito de manera fácil. Antes de convertirse en uno de los referentes más reconocidos del desarrollo personal y los negocios en el mundo, pasó años trabajando en empleos físicos, sin educación universitaria, sin grandes recursos y sin una red de contactos que lo impulsara. Lo que tuvo, en cambio, fue una curiosidad insaciable sobre una pregunta específica. ¿Por qué algunas personas logran resultados extraordinarios con recursos ordinarios, mientras otras con muchos más recursos logran tan poco? Esa pregunta lo llevó a estudiar durante décadas los patrones mentales de personas altamente exitosas en distintas áreas de la vida. Y lo que encontró fue una constante que se repetía sin importar el campo, la cultura ni el país. Las personas que logran resultados excepcionales tienen una claridad mental extraordinaria sobre lo que quieren y dirigen su enfoque hacia eso de manera consistente y deliberada. Tracy desarrolló lo que podríamos llamar el principio del enfoque mental, que se basa en una idea aparentemente sencilla, pero de una profundidad enorme. Aquello en lo que pones tu atención de manera constante tiende a crecer en tu vida. No porque exista ninguna magia detrás de eso, sino porque cuando tu mente está enfocada en algo específico, comienza a detectar en el entorno todo aquello que está relacionado con ese objetivo. Las oportunidades que antes pasaban desapercibidas empiezan a hacerse visibles. Las conversaciones que antes ignorabas se vuelven relevantes.
Las ideas que antes descartabas de repente tienen sentido dentro de un plan mayor. Los psicólogos tienen un nombre para este fenómeno: el sistema de activación reticular. Es una red de neuronas en el cerebro que actúa como un filtro de atención. De todos los miles de estímulos que rodean a una persona en cualquier momento dado, el cerebro solo permite que lleguen a la conciencia aquellos que considera relevantes según sus prioridades actuales. Y esas prioridades son determinadas, en gran medida, por los pensamientos dominantes, por lo que más piensas, por lo que más te importa, por lo que más temes o lo que más deseas. Tracy insistía en algo que a muchas personas les cuesta aceptar. No puedes lograr algo que no puedas visualizar con claridad. No estaba hablando de ver imágenes en la mente de manera vaga y difusa. Hablaba de tener una imagen mental tan precisa y tan detallada de lo que quieres construir que tu cerebro pueda empezar a trabajar activamente hacia eso. Cuando tienes esa claridad, cada decisión del día empieza a alinearse con ese objetivo. Cada conversación, cada elección, cada pequeña acción cotidiana se vuelve parte de un camino coherente hacia donde quieres llegar. Pero hay algo que Tracy subrayaba con especial fuerza. El enfoque no puede ser intermitente. No funciona si lo practicas durante una semana con entusiasmo y luego lo abandonas cuando la vida se complica. El enfoque mental es como un músculo. Necesita ser ejercitado todos los días, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando los resultados todavía no son visibles, incluso cuando las circunstancias externas parecen ir en dirección contraria a tus metas. ¿Cuántas veces has empezado algo con una claridad y una energía increíbles para luego perder el rumbo a los pocos meses? Lo más probable es que no fue falta de talento ni de oportunidades lo que frenó ese proceso. Fue la pérdida de enfoque. Fue que la mente dejó de estar dirigida hacia el objetivo y volvió al modo automático, al modo de reacción, al modo de simplemente responder a lo que la vida presenta en lugar de construir activamente lo que se desea. La diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria, según Tracy, no está en los recursos disponibles, está en la dirección y la consistencia del enfoque mental. Hay una confusión muy frecuente que frena a millones de personas en todo el mundo. Es la confusión entre desear algo y creer que es posible. Estas dos cosas suenan parecidas, pero en términos prácticos son completamente diferentes. Y esa diferencia determina en gran medida si una persona avanza hacia sus metas o si se queda dando vueltas en círculos durante años. El deseo es una emoción. Es esa sensación de querer algo, de anhelarlo, de que la vida sería mejor si lo tuvieras. Casi todo el mundo tiene deseos. Casi todo el mundo quiere más salud, más libertad económica, mejores relaciones, más paz mental, más logros profesionales. El deseo en sí mismo no es difícil de desarrollar. Es casi automático. La mente humana siempre está buscando algo mejor. La creencia, en cambio, es mucho más profunda. No es una emoción, es una convicción. Es la certeza interna de que aquello que deseas es algo que realmente puedes alcanzar. Y esa certeza no se da simplemente porque alguien te diga que sí puedes. Se da cuando tu sistema de creencias, construido a lo largo de toda tu historia personal, acepta esa posibilidad como real y alcanzable para ti específicamente. Piénsalo de esta manera. Una persona puede desear profundamente ser líder de su industria, pero si en algún lugar de su mente hay una voz que le dice que personas como ella no llegan tan lejos, que ese tipo de éxito es para otros, que ella no tiene lo necesario, entonces ese deseo va a chocar constantemente contra esa pared invisible, va a hacer intentos, va a comenzar proyectos, va a dar pasos, pero en el momento en que llegue la primera dificultad seria, esa voz interna va a tomar el control y va a generar las excusas perfectas para detenerse. La motivación, la disciplina y la persistencia, que son los tres ingredientes fundamentales para lograr cualquier objetivo importante, dependen directamente del nivel de creencia que tienes en ese objetivo. Cuando realmente crees que algo es posible para ti, tu cerebro no necesita que te estén empujando constantemente desde afuera. La energía viene de adentro.
Los obstáculos se ven como parte del camino, no como señales para rendirse. El esfuerzo se siente significativo porque está conectado con algo que percibes como real y alcanzable. En cambio, cuando solo deseas algo, pero no lo crees posible, cada obstáculo se convierte en una confirmación de que tenías razón al dudar. Cada fracaso pequeño alimenta la narrativa de que no es para ti. Y así, poco a poco, el deseo va perdiendo fuerza hasta que simplemente desaparece, dejando en su lugar una resignación tranquila y silenciosa que muchas personas confunden con madurez o con aceptación, cuando en realidad es solo el resultado de no haber desarrollado la creencia necesaria. La pregunta entonces no es ¿qué quieres? Esa pregunta es fácil de responder. La pregunta difícil, la que realmente importa, es esta: ¿cuánto de lo que dices querer realmente crees que puedes tener? Llegamos al punto en que muchas personas se detienen, porque es relativamente fácil aceptar que los pensamientos crean la realidad. Es fácil reconocer que hay creencias limitantes que nos frenan. Es fácil entender la diferencia entre desear y creer. Lo difícil es saber qué hacer con todo eso. ¿Cómo se cambia lo que ocurre dentro de la mente cuando esos patrones llevan años, a veces décadas, instalados? La respuesta comienza con algo que puede sonar demasiado sencillo, pero que la neurociencia respalda con fuerza: la repetición. El cerebro humano aprende por repetición. Todo lo que hoy haces de manera automática, desde conducir un automóvil hasta hablar tu idioma nativo, pasando por los hábitos más profundos que tienes, fue aprendido a través de la repetición. Hiciste algo una vez, luego otra, y con el tiempo el cerebro creó conexiones neuronales que hicieron ese comportamiento cada vez más natural y automático. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Si durante años has repetido internamente que no tienes suficiente talento, que el éxito es para otros, que nunca llegas a tiempo o que el dinero siempre se escapa, tu cerebro ha construido autopistas neuronales para esos pensamientos. Se activan solos. No necesitan esfuerzo. Son el camino de menor resistencia. Para construir nuevos patrones mentales, necesitas construir nuevas autopistas, y eso se hace exactamente de la misma manera, con repetición consciente e intencional. Una de las herramientas más poderosas para hacer eso es el diálogo interno. Lo que te dices a ti mismo durante el día, en voz alta o en silencio, tiene un impacto enorme en la manera en que tu mente procesa la realidad. La mayoría de las personas tiene un diálogo interno que es en buena medida crítico, limitante y repetitivo. Para cambiar eso, es necesario comenzar a hablar con uno mismo de una manera diferente, no de manera falsa, no diciendo cosas en las que no crees en absoluto, sino construyendo afirmaciones que, aunque al principio se sientan incómodas, te vayan acercando gradualmente a la visión que tienes de quien quieres ser. La visualización mental es otra herramienta de gran impacto. Cuando visualizas algo de manera repetida, clara y detallada, tu cerebro activa los mismos circuitos neuronales que activaría si esa situación estuviera ocurriendo en la realidad. Los estudios con atletas de alto rendimiento han mostrado que quienes combinan el entrenamiento físico con la práctica mental sistemática obtienen mejores resultados que quienes solo se entrenan físicamente. La mente no distingue con claridad entre una experiencia real vivida intensamente y una experiencia visualizada con la misma intensidad. El entorno también juega un papel fundamental en este proceso. Las personas con las que te rodeas, el tipo de contenido que consumes, las conversaciones que tienes, todo eso está moldeando continuamente tu sistema de creencias. Si pasas la mayor parte de tu tiempo con personas que tienen una mentalidad de escasez, de queja y de resignación, va a ser muy difícil mantener una mente enfocada en posibilidades y crecimiento. No porque esas personas sean malas, sino porque la mente humana es altamente influenciable por su entorno social. Reprogramar la mente no es un evento que ocurre de una sola vez. Es un proceso continuo. Es una decisión que se renueva cada mañana. Pero cada día que aplicas estas herramientas con consistencia, estás construyendo una versión de ti mismo que piensa diferente,
actúa diferente y con el tiempo obtiene resultados completamente diferentes. Hay algo que va todavía más profundo que los hábitos, más profundo que las rutinas y más profundo que las estrategias. Es la identidad, la imagen que tienes de ti mismo, la respuesta interna a la pregunta, ¿quién soy yo? Porque esa respuesta, más que cualquier plan o técnica, determina qué haces, qué no haces, hasta dónde llegas y dónde te detienes. Las personas no actúan en contra de su identidad, o al menos no de manera sostenida. Puedes forzarte a hacer algo que no está alineado con quien crees ser durante un tiempo, pero tarde o temprano volverás a actuar de manera consistente con tu imagen interna. Es por eso que tantas personas logran algo grande por un momento y luego, de manera casi inexplicable, regresan exactamente al punto de partida. No es falta de voluntad, es que su identidad todavía no se actualizó para incluir esa nueva versión de sí mismas. Los grandes referentes del desarrollo personal, y Brian Tracy entre ellos, coinciden en un punto esencial. Las personas altamente exitosas no solo tienen objetivos más grandes, tienen una identidad más amplia, se ven a sí mismas de una manera que incluye el éxito como algo natural, como algo que les corresponde, como algo coherente con quienes son. No lo viven como algo extraordinario que tuvieron la suerte de alcanzar, lo viven como la consecuencia lógica de ser quienes son. ¿Cómo se construye esa identidad? No de golpe. Se construye con cada decisión pequeña que tomas de manera coherente con la persona que quieres ser. Cada vez que eliges actuar con disciplina cuando sería más cómodo no hacerlo, cada vez que mantienes tu palabra cuando nadie te está vigilando, cada vez que te levantas después de un fracaso y continúas, estás enviando un mensaje a tu propio cerebro. Le estás diciendo, esta es la clase de persona que soy, y con el tiempo, el cerebro acepta ese mensaje y lo integra a la imagen que tiene de ti. La identidad no se cambia de afuera hacia adentro, se cambia de adentro hacia afuera. Primero decides quién eres, luego actúas en consecuencia, y los resultados son la consecuencia natural de ambas cosas combinadas. Hay una palabra que Brian Tracy repite con una insistencia casi obstinada a lo largo de toda su obra: claridad. No visión vaga, no intención difusa, claridad. La capacidad de saber exactamente qué quieres, cuándo lo quieres, por qué lo quieres y qué estás dispuesto a hacer para conseguirlo. Tracy afirmaba que la falta de claridad es la principal causa del fracaso y la frustración en la vida de la mayoría de las personas. No la falta de esfuerzo, no la falta de inteligencia, no la mala suerte, la falta de claridad. Porque cuando no sabes con exactitud hacia dónde vas, cualquier dirección parece igual de válida. Y cuando cualquier dirección parece válida, la mente vuelve al piloto automático y comienza a responder al día a día de manera reactiva en lugar de construir activamente el futuro que se desea. Las personas extraordinarias, según Tracy, no tienen necesariamente más habilidades que las demás. Lo que tienen es una claridad casi desconcertante sobre lo que quieren construir. Se despiertan cada mañana sabiendo exactamente en qué necesitan enfocarse. Sus decisiones cotidianas, incluso las más pequeñas, están filtradas por esa claridad. Y esa coherencia entre lo que piensan, lo que deciden y lo que hacen cada día es lo que genera con el tiempo resultados que a los demás les parecen casi imposibles de explicar. La claridad también actúa como un eliminador natural de distracciones. Cuando tienes un objetivo absolutamente definido, las cosas que no contribuyen a ese objetivo comienzan a perder su poder de seducción. No porque te conviertas en una persona sin vida ni espontaneidad, sino porque tu mente tiene un norte claro y reconoce con mucha mayor facilidad qué se alinea con ese norte y qué lo aleja. Puedes describir en este momento con absoluta precisión qué quieres que sea tu vida dentro de 5 años. No de manera general, con detalle, con fechas, con cifras, con imágenes concretas. Si la respuesta a esa pregunta es vaga o incierta, ahí es exactamente donde necesitas empezar a trabajar. Todo lo que hemos hablado hasta este punto, los pensamientos, las creencias, la identidad,
la claridad mental, el enfoque, la reprogramación, todo eso tiene un valor enorme. Pero tiene un límite muy concreto. Solo produce resultados cuando va acompañado de acción. Creer que algo es posible no lo hace realidad por sí solo. Visualizar con claridad lo que quieres no construye nada si no hay decisiones y comportamientos concretos que respalden esa visión cada día. El pensamiento es el punto de partida, pero la acción es el camino. Y no hablamos de una acción única y heroica que lo cambia todo de golpe. Hablamos de acciones pequeñas, constantes, consistentes, que se van acumulando con el tiempo hasta producir cambios que parecen enormes desde afuera, pero que por dentro fueron el resultado de una suma de decisiones cotidianas bien dirigidas. La combinación que realmente transforma una vida es esta: creencia más foco, más acción disciplinada. Cuando las tres están presentes al mismo tiempo, de manera consistente, el progreso se vuelve casi inevitable. No porque la vida deje de presentar obstáculos, los seguirá presentando, sino porque la persona que ha desarrollado esa combinación tiene los recursos mentales para superar esos obstáculos sin perder el rumbo. Lo que frena a la mayoría de las personas no es la falta de sueños, es la brecha entre lo que piensan y lo que hacen, es la distancia entre la intención y la ejecución, es el espacio entre el domingo por la noche en que se prometen que esta semana sí van a cambiar y el martes por la tarde en que ya volvieron exactamente a los mismos patrones de siempre. Cerrar esa brecha no requiere fuerza de voluntad ilimitada, requiere sistemas, requiere hábitos pequeños y manejables que anclen en el día a día los principios mentales que se han desarrollado. Requiere un compromiso renovado, no solo con los grandes objetivos, sino con las acciones mínimas que cada día te acercan un paso a esos objetivos. ¿Estás dispuesto a ser la persona que actúa en coherencia con lo que dice creer? Incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando los resultados todavía no son visibles, incluso cuando el camino se pone difícil. Llegamos al final de este recorrido, y hay algo que quiero que te quedes grabado de manera permanente. La frase que dio nombre a este video, si lo crees, lo creas, no es un eslogan de motivación barata, no es un mensaje para que te sientas bien durante 20 minutos y luego sigas con tu vida exactamente igual que antes. Es un principio de responsabilidad personal. Es la declaración de que tú eres el arquitecto de tu propia realidad, no las circunstancias, no otras personas, no el momento económico ni las condiciones del entorno. Tú, a través de lo que piensas, de lo que crees y de lo que decides hacer con eso cada día. La vida que estás viviendo hoy es en gran medida el resultado de los pensamientos que has alimentado hasta este momento. Los logros que tienes, los límites que experimentas, las oportunidades que has aprovechado y las que has dejado pasar, todo eso tiene su origen en algo invisible, la manera en que tu mente ha interpretado el mundo y tu lugar en él. Pero lo verdaderamente poderoso de entender esto no es la culpa que podría generar. Lo poderoso es lo que implica hacia adelante. Si lo que tienes hoy es el resultado de lo que pensaste ayer, entonces lo que vas a tener mañana es el resultado de lo que decidas pensar a partir de ahora. Eso significa que el control no está perdido, que nunca fue una cuestión de suerte, que siempre ha estado en tus manos esperando a que decidas tomarlo. Brian Tracy lo dijo con una claridad que no deja espacio para la duda. Las personas exitosas no son diferentes a las demás por lo que tienen, sino por lo que piensan. Y lo que piensan es algo que cualquiera puede elegir cambiar en cualquier momento, a cualquier edad, sin importar el punto de partida. Así que la pregunta que te dejo al final no es si crees que esto es verdad. La pregunta es qué vas a hacer con esta verdad a partir de hoy. Porque el pensamiento sin acción es solo entretenimiento mental. Y tú no llegaste hasta aquí buscando entretenimiento. Llegaste aquí porque algo en ti sabe que puede más. Escucha esa voz, créele y empieza a crear.